Efectivamente, vamos a hablar hoy día de lo que es la comunicación estratégica en las instituciones públicas. Y hemos hablado de que es muy diferente hablar de comunicación corporativa o estratégica en empresas privadas o en públicos, ¿no? Ahora, hablamos la vez pasada y quiero hacer incidencia, el martes pasado hablamos de un tema en el que quiero hacer incidencia, que es la comunicación interna. Hemos dicho que cualquier comunicación hacia afuera implica una propuesta interna, una integración, una identificación con esa identidad corporativa que necesitamos. Y eso lo hace la comunicación interna. Por eso la comunicación interna es clave en el proceso. Y eso nos permite conocer bien los objetivos, la visión, la misión, y en base a eso hacer una comunicación adecuada. Si no hay una comunicación interna integrativa que permita que todo el personal, todos los funcionarios conozcan la realidad de la institución y hacia dónde vamos, es complicado. Pero ¿qué implica la comunicación interna? Implica, en principio, tener claros los objetivos, ¿no es cierto? O sea, nos permiten un segundito. Ay, quiero retroceder acá. Nos permite una buena comunicación interna, vamos a verlo así, ya estamos ahí. Nos permite una mejora continua. Esa comunicación interna tiene como función darnos a conocer los logros, lo que hemos hecho, lo que estamos proponiendo, hacia dónde queremos ir. Si no hay una permanente comunicación al interior de la institución, donde están los funcionarios, desde la alta dirección hasta los empleados, y se hace una información adecuada, no podemos hablar de una mejora continua. Y eso es clave, punto uno de la comunicación interna. El otro punto de la comunicación interna es tener respuestas oportunas. Uno de los grandes retos que se tienen en las instituciones públicas es, las instituciones públicas, y lo vamos a ver en un momento, viven mucho en procesos de crisis. A diferencia de la empresa privada, en donde los medios de comunicación no están tan centrados en lo que hacen, en los errores, porque la empresa privada finalmente no tiene ese concepto metido en la cabeza de que se desarrolla y trabaja en base a los impuestos. Entonces, los medios no están tan atentos a lo que hacen las empresas privadas, pero están absolutamente metidos y concentrados en lo que hacen los públicos y el error que cometen. Entonces, en ese enfoque, vamos a tener cuestionamientos siempre. Y esos cuestionamientos mediáticos tienen que tener respuestas oportunas. Primero, comunicación interna, a nuestros trabajadores, a nuestra gente, para que ellos mismos también se conviertan en una propuesta de comunicación y respuesta a los externos. Entonces, clave en la comunicación interna tener siempre respuestas oportunas a todos los colaboradores o trabajadores. El otro tema es que la comunicación interna permite generar eficiencia. Eficiencia en el sentido de que teniendo claros los objetivos, teniendo claras nuestras metas, sabiendo bien hacia dónde vamos a ir, nos va a permitir que los pasos que demos en el proceso sean mucho más eficientes. Estas propuestas de comunicación interna funcionan perfectamente en la empresa privada y también en la pública, pero tienen que cumplirse. La ventaja de la comunicación interna es que nos integra y nos permite saber hacia dónde vamos. La comunicación interna genera confianza. Saber lo que está sucediendo. Cuando hay algo positivo, lo comunicamos. Cuando hay algo negativo, lo comunicamos. Cuando hay un problema, lo comunicamos abiertamente. Los colaboradores, los que son parte de este cuerpo unificado, que va a ser el que va a comunicar hacia afuera, tienen que estar enterados de todo lo que sucede. Y eso nos va a permitir trabajar en un entorno de mayor confianza. Esa es la gran importancia de la comunicación interna. Luego, la comunicación interna nos permite generar reconocimiento. Eso es lo que preguntaban hace un momento y nos lleva a un punto clave, que es la posibilidad de hacer que tus trabajadores se sientan parte de algo importante. Esto se trabaja mucho en empresas privadas, y hay muchas empresas que se someten, por ejemplo, a evaluaciones y a trabajos con instituciones transnacionales como Great Place to Work,
que nombra los mejores lugares donde trabajar, pero en las instituciones públicas no se da tanto. Y hay que reforzar ese tema. El reconocimiento, hemos dicho, no necesariamente tiene que ser económico, pero puede ser a través de felicitaciones, de logros, de objetivos, que hagan que la gente tenga puesta la camiseta. Y ese ponerse la camiseta va a lograr que la unificación entre todos permite un orgullo de ser parte de, y la comunicación hacia afuera va a ser mucho más importante y real. La comunicación interna permite también la integración. No hay forma, privado, público, no hay forma que una institución funcione bien si no está integrada, si todo el equipo funciona bien. Uno de los grandes logros del ejemplo que yo les dije la vez pasada, del RENIEC, que sufrió esta evolución y pasó de 40 y tanto % de confianza hasta 81% de confianza, uno de los grandes temas que logramos ahí, y que fue quizá también una de las bases de los logros, fue la integración que hicimos. Y no se los comenté la semana pasada, pues se los comento ahora. Uno de los retos que asumimos era la integración y lo hicimos a través de olimpiadas. Y estas olimpiadas se hicieron a nivel nacional. Y la institución no pagó más que un almuerzo y las copas de los premios de los campeonatos. Hicimos campeonatos en Cusco, en Ayacucho, en Puno. Y lo único que hacíamos era coordinar los hoteles, coordinar todo y hacer un gran paquete. Y ese gran paquete se le decía a los trabajadores de todos lados, de Tumbes, de cualquier lado, mira, este es el costo. Tú lo vas a, o sea, lo vamos a pagar y se te va a descontar en los próximos 3 meses. Tú lo único que pagas como trabajador es tu vuelo, ¿no es cierto? Y tus almuerzos o comidas fuera de los eventos que eran 2 principales más el campeonato. Eran 3 días. ¿Qué logramos con esto? Que el de Tumbes, que de vez en cuando tenía que hacer una coordinación con el de Cusco, lo conociera. Ya no era llamar a una persona y decirle, oye, mira, y no lo conozco. Literalmente se agarraron a patadas en la cancha jugando fulbito, jugaron vóley, se reunieron, comieron juntos, se integraron. Y esa integración logró que la institución sea más cohesionada y la proyección hacia afuera era mucho más clara e importante. Eso es fundamental y es parte de la comunicación interna y se tiene que trabajar bien. Y el otro tema de la comunicación interna es que permite generar estabilidad. Estabilidad en cuanto a la tranquilidad. Sabemos que las instituciones públicas son muchas veces inestables, incluso cuando cambian a los funcionarios, ministros, jefes, y si bien es inevitable eso, porque son cargos muchas veces políticos, la comunicación interna bien manejada puede permitir suavizar esa inestabilidad y dar un poco más de estabilidad. Y no solo eso, sino a través también del enfoque de una propuesta de igualdad, ¿no es cierto? Y ahí acá vamos a insistir en un tema que insistimos la vez pasada. En la política de igualdad de género, Decreto Supremo 008 del 2019, plantean un montón de situaciones que deben ser consideradas para generar esta igualdad de género, como promover la producción, el desarrollo empresarial local y empleo, garantizar el ejercicio de los derechos económicos, la integración, combatir cualquier tema de discriminación. Para lograr un proceso de igualdad de género, la comunicación interna es clave, porque nos va a permitir delimitar, mostrar que todos tienen las mismas oportunidades. Esto no es una posición que se da por inspiración o porque creemos que es así. Debe estar claramente en toda la campaña de comunicación interna para poder enfocarnos al cumplimiento de esta política de igualdad, ¿no? Que es tan importante. Ahora, gestión y organización de la comunicación como tal. Los comunicadores, soy comunicador y muchos de ustedes seguro que lo son también, tenemos una particularidad. Nuestra carrera, nuestra profesión, lo que somos, nos enfoca más hacia un tema de creatividad, de desarrollo de ideas nuevas, de innovación. Y a diferencia, en la mayoría de los casos, no siempre, de los ingenieros, de los arquitectos, de algunas profesiones donde son más estructurados, lo que más nos cuesta a los comunicadores es el tema de la planificación. Los ingenieros planifican, nosotros nos cuesta mucho. Sin embargo, hay una particularidad. Si bien en la empresa privada hay un tema de planificación, en las instituciones públicas la planificación es muy estructurada, porque además tiene una supervisión permanente de la Oficina de Control Interno y todo, y se tiene que cumplir ese plan y tiene que estar ligado. Entonces,
uno de los temas que tenemos que tener bien claro en la comunicación en las instituciones públicas es que tiene que regirse a un plan, a una estructura, a una propuesta real de cumplimiento. Y para ello hay que desarrollar este plan. ¿Este plan qué implica? Primero hay algo que tenemos que tomar en cuenta. Si bien muchas veces se dice que ser reactivo no es bueno, en realidad ser proactivo es bueno y saber ser reactivo también es bueno, no hay que caer en ese error. Y en las instituciones públicas vamos a necesitar ser mucho más reactivos que en las privadas. Hemos dicho que los medios, la gente, la ciudadanía está más atenta de lo que hace la institución pública que la privada, porque finalmente si la privada no cumple, insistimos, te pasas a otro lado porque no tiene competencia, pero la pública sí. Y el tema es que en la institución pública van a decir siempre, es de mi plata, es lo que yo pago, se deben a mí, entonces tienen que cumplirlo. Y vamos a tener más crisis permanentes que lo que tenemos en las instituciones, en las empresas privadas. Y eso nos obliga muchas veces a ser reactivos. No quiere decir que no seamos proactivos, pero nos obliga muchas veces a saber reaccionar reactivamente. Y este cuadro a mí me pareció bien interesante porque en realidad desmitifica un poco el tema de creer que solamente ser proactivo es bueno y ser reactivo no. Creo que es importante saber ser proactivo y es importante saber ser reactivo, en especial si trabajamos en un área de comunicaciones de una institución pública, porque vamos a tener crisis permanentes. Y ese es el gran reto. Los proactivos realizan planes de respaldo. Los reactivos esperan conocer la situación. Eso es bueno también, dependiendo de las características. Ambas se complementan. Los proactivos piensan en argumentos por si acaso, mientras que los reactivos son proclives a moldarse. El reactivo también sabe moldarse bien. Hay gente que tiene la capacidad de enfrentar las situaciones mejor que otros que son más proactivos. Se da. Lo importante es saber compatibilizar ambas partes. A los proactivos no les gustan las cosas que no salgan como planearon. Y a veces eso genera frustración y en las instituciones públicas te va a suceder. Tienes que ser proactivo, pero tienes que ser preparado, estar preparado porque en algún momento vas a ser reactivo. Y los reactivos son buenos improvisando. Los proactivos tratan de no tomar riesgos, mientras que los reactivos saben cómo tomar riesgos. A veces también es malo, porque tomas riesgos y puede terminar en un problema. Entonces la compatibilización de ambos es clave. Al final, en realidad, los proactivos y los reactivos trabajan a su manera, pero lo importante es que sepan hacerlo en el momento. Y en las instituciones públicas, ser reactivo no es malo. Saber ser reactivo no es malo. Porque se nos van a presentar una serie de crisis en las instituciones públicas. Insisto, el estar en el ojo de la opinión pública, el estar en el ojo de los medios de comunicación nos va a obligar a entender que tenemos que saber reaccionar y cómo actuar. Y lo que más vamos a tener son crisis. Entonces, vamos acá. Cuando viene una crisis, todo lo planificado, todo lo que hemos hecho planificado como siendo proactivos, se va a romper y tenemos que saber cómo reaccionar. Y es clave entender las crisis en las instituciones públicas y cómo enfrentarlas. Para entender una crisis, para evitar una crisis, para confrontar una crisis, lo primero que tenemos que tener en cuenta es una clara detección de señales. Se van a presentar señales. Vamos a ver ahora que es muy difícil no prever lo que va a pasar. Normalmente deberíamos saberlo, pero si es que tenemos un enfoque claro en la detección de señales que se pueden ir presentando. Y muchas veces, lamentablemente, nuestro día a día nos lleva a no darnos cuenta de las señales. Estamos tan concentrados en nuestros temas que no nos damos cuenta de situaciones que pueden pasar y ese es uno de los grandes problemas de las crisis. La única forma de enfrentar las crisis es estar preparado y prevenido. Entonces, saber que has hecho un proceso de prevención, pero también saber cómo vas a reaccionar en el momento, porque no sabes de qué manera se va a presentar la crisis. Y esto es clave. Para prepararse hay que estar atentos a los indicios, a la información, a lo que va pasando, que nos lleve a tener una respuesta adecuada en el momento que se dé la crisis. En el tema de crisis, el tema de gestión es clave, fundamental. ¿Cómo hacemos que los procesos estén atentos a las situaciones que van pasando? Esa es la única manera, porque si perdemos de vista los procesos, lo que va pasando alrededor, por concentrarnos en las tareas diarias, lo que vamos a hacer es no darnos cuenta en qué momento se puede presentar un problema. Y el área de comunicaciones después va a tener que resolverla de manera más
compleja porque no se preveía qué es lo que iba a pasar. Y entendamos que en los procesos de crisis la única manera es la prevención. Nunca vas a saber cómo se va a presentar la crisis exactamente, pero la prevención te va a ayudar a mitigarla. Y a la hora de confrontarla, la reacción que vas a tener va a tener que ser mucho más clara, y va a ser mucho más clara porque viene minimizada esa crisis. La prevención además nos permite, nos exige tener contención o control de lo que va pasando para que la crisis sea mucho más suave. Y luego, crisis vamos a tener siempre, más en instituciones públicas, porque insisto, están muy expuestas a la opinión pública, y se van a dar las crisis. Y las crisis a lo que nos van a llevar es a aprender. Y en base a eso, enfocarnos en una mejora continua y en base a esa crisis. Eso no quiere decir que esperemos que hayan crisis, que querramos que hayan crisis, porque no vamos a poner en el plan de que haya crisis para aprender, no es la idea. Pero si hay una crisis, vamos a tener que saber cómo enfrentarla y en base a eso, tomar las lecciones que nos permitan mejorar continuamente, ¿no? Y eso nos va a dar el aprendizaje luego del proceso de crisis. Ahora, no contar con un plan de comunicación de crisis va a llevar a improvisación. Y si no hubo una proactividad antes, una prevención de lo que podía pasar, y no tienes gente que tiene la capacidad de reaccionar adecuadamente en ese momento, la crisis puede ir creciendo mucho más, y eso es lo que hay que evitar. Además nos puede llevar a generar mensajes no adecuados, no oportunos, no favorables, y que van a seguir agravando la crisis. Entonces, hay que saber trabajar en proceso de crisis, y una de las grandes claves para confrontar las crisis es contar con un comité de crisis. Un comité de crisis que normalmente está conformado por el gerente, el directivo, el máximo directivo, el directorio, pero va a estar conformado con el gerente general o el ministro, y después va a tener, o el alcalde, ¿no es cierto? Y luego va a tener, muchas veces, el comunicador, el director de comunicaciones, es parte de ese proceso de crisis, sea cual sea. Y luego, dependiendo de las características de la crisis, ya hay algunos expertos o gerentes que van a entrar. Si es un tema de una crisis informática, el de TI va a entrar. Si es un tema legal, si es un tema mediático, obviamente redobla el tema de comunicaciones. Pero el comité de crisis no se puede armar cuando salta la crisis. El comité de crisis tiene que estar permanentemente expuesto para que pueda, al generarse la crisis, responder inmediatamente. Eso es fundamental. Y tiene que ver mucho con la comunicación interna para después lo que vamos a decir hacia afuera. Ahora, ¿qué cosa es una crisis? Y ese es uno de los grandes temas que tenemos que entender. Hay una definición que es bien interesante de crisis, que dice que es un evento inesperado pero predecible que puede tener efectos adversos para una institución, afectando su imagen y reputación. Lo vuelvo a repetir para tenerlo claro. La crisis son eventos, o es un evento, inesperado pero predecible, que puede tener efectos adversos para una institución, afectando su imagen y reputación. Y en varios de los grupos que leíamos esta definición, siempre surgía la pregunta, ¿cómo puede ser inesperado pero predecible? Como que esas dos palabritas no engarzan bien en esta definición. Y acá viene lo interesante de las crisis, porque vamos a darnos cuenta que en realidad las crisis normalmente van a ser inesperadas. Obviamente, pues si estuviera esperada no sería una crisis, pero casi siempre, o siempre, van a ser predecibles. Predecibles de una u otra manera. Y vamos a ver los casos o ejemplos que tenemos acá para entenderlo. O sea, la gran pregunta, ¿cómo puede ser inesperado pero predecible? Un caso. Esta camioneta se hunde en este hueco, en una calle, no importa dónde es. Y la pregunta era, ¿inesperado? Sí, inesperado porque obviamente no hubiera caído la camioneta. Fue inesperado y de pronto se abrió el hueco y cayó. Predecible, y mucha gente puede decir, no era predecible. Pero sí era predecible. Era predecible desde que se construyó esa vía. Desde que sabía que debajo de esa vía había agua que iba a horadar poco a poco la parte inferior, iba a generar en algún momento eso. Era predecible porque el mantenimiento de esa vía que generaba ese flujo de agua que iba a debilitar la vía, no fue tomado en cuenta. Entonces, sí era predecible. Inesperado, pero era predecible. Y si era predecible, se pudo evitar.
pero tomemos en cuenta que muchas de las cosas, nuestro día a día, nos hace perder la visión de lo que podría pasar. Nos hace debilitar la posición de predictibilidad de las cosas. Y ese es el gran problema. Y eso sucede en las instituciones públicas. Las cosas que suceden, las crisis que suceden, muchas veces están ahí y se pueden ver, pero en el día a día no las vemos. Y eso es un tema que tenemos que grabarnos. El 11 de septiembre. Mucha gente dice, no, no era predecible, era inesperado, sí, claro, porque el avión nadie se le ocurría que iba a hacer eso, pero era predecible. Sin embargo, hasta la CIA, hasta el FBI luego reconocieron que los parámetros de seguridad que tenían en ese momento se habían reducido bastante y analizando cómo sucedieron las cosas, llegaron a la conclusión que pudieron haberlo predicho, que podrían incluso haberlo evitado. Pero claro, todos son generales después de la batalla y cuando ya pasan las cosas dicen, ah, claro, iba a pasar. Pero lo que quiero insistir en este tema, las crisis son inesperadas, pero son predecibles. El Niño, del 2017 fue, ¿no? Absolutamente predecible, inesperado, incluso hasta esperado sería. Quizás inesperado en el sentido de que no sabes si iba a ocurrir el 2017 o el 2018, pero de que iba a ocurrir, iba a ocurrir. Y lamentablemente vuelve a suceder lo mismo y volvemos a caer en el mismo tema cuando esto se pudo haber evitado con prevención. Y eso hay que tomarlo en cuenta, es clave. Entonces, eso es importantísimo analizarlo. Esto se pudo prevenir, pero no se hizo, ¿correcto? El coronavirus. ¿Inesperado? Sí. ¿Predecible? También. Durante años se dijo, si el caso hubiera sido el caso, por ejemplo, del consumo en Wuhan de estos murciélagos, qué sé yo, iba a pasar en algún momento. Si se escapó un virus de un laboratorio, era predecible. Inesperado, pero predecible, porque si se están haciendo experimentos en laboratorios va a suceder en algún momento. Y en realidad, si nos ponemos a buscar un fenómeno predecible, es muy difícil. Lo he hecho en muchos grupos y les he pedido, díganme uno que sea no predecible. Me dicen los terremotos. Claro, el terremoto no es predecible en el sentido de que no sabes cuándo va a pasar, pero es predecible que va a pasar un terremoto o un temblor y que va a pasar porque estamos en una zona sísmica, ¿no es cierto? Entonces, la predictibilidad implica un análisis más profundo de las situaciones que pueden llevar a la crisis y muchas veces las perdemos de vista. Y si bien no sabemos cuándo va a suceder, sabemos que va a suceder en un momento un temblor o un terremoto y sabemos además, y es absolutamente predecible, que si sucede en Lima, por ejemplo, por poner un ejemplo, las construcciones acá, gran cantidad de las construcciones de Lima pueden venirse abajo porque están construidas como si fuéramos un lugar donde no hay temblores. Entonces, lo inesperado es clave en las crisis, pero la predictibilidad es casi, la no predictibilidad es casi imposible. Casi siempre, luego de que sucede, nos damos cuenta que hubiéramos podido prevenir el tema. Y en eso tenemos que enfocarnos, en las instituciones públicas, un análisis permanente de los sucesos, de los hechos, de las acciones, del trabajo con los ciudadanos, nos va a llevar a prevenir que hay una crisis. Y eso es fundamental porque es mucho mejor confrontar una crisis, adelantarse a la crisis y prevenirla que confrontarla. Y en este caso también hay un tema importante, que es en base al Decreto Supremo 023-2021, orientado a lo que son políticas nacionales del ambiente. Acá tenemos que enfocarnos en una propuesta de comunicación muy integral para las instituciones públicas. Las empresas privadas, lo decíamos hace un momento, se enfocan mucho, lo decíamos el martes, perdón, se enfocan mucho en el tema del desarrollo de propuestas de responsabilidad social, de manejo del cuidado del medio ambiente. En las instituciones públicas no se da mucho eso, salvo el Ministerio del Ambiente, obviamente, y las instituciones adjuntas al ministerio. Las instituciones públicas en general no ven temas de responsabilidad social, porque como no tienen competencia, no quieren ganar reputación, no quieren mejorar en ese caso. Y sí es importante hacerlo. Y dentro de eso, enfocarnos en el tema del cuidado del ambiente, que es algo globalizado y que nos afecta
a todos. Ahora, ¿cómo claves para gestionar una crisis con éxito? Uno, tener un comité de crisis, lo hemos dicho. Si no hay un comité de crisis activo permanentemente, en el momento que suceden las cosas, perdemos tiempo conformándolo. Bueno, a ver, ¿quién va a formar parte del comité? No. Se activa la crisis inmediatamente, hasta por WhatsApp, todos los miembros de crisis son. Y si se necesita uno que no está dentro de ese comité, que pueden ser 4 o 5 personas, pero tiene relación al problema que se ha generado, inmediatamente se le invita a ser parte de ese comité hasta resolver el tema. Las crisis tienen que ser orientadas y analizadas desde todos los públicos. Es fundamental. ¿A quién afecta? ¿A quién no afecta? Necesitamos generar empatía. Saber qué es lo que, a quiénes, cómo y qué están sintiendo, sobre todo, porque esa es la empatía, los que están confrontados o afectados por esa crisis. Y en ese momento, en ese proceso empático, vamos a recién tener una propuesta real para decirles y para proponerles una solución. Evitar el silencio siempre. Muchas veces hay instituciones que optan por no comunicar nada. Es lo peor que se puede hacer. Si no comunicas en el momento porque tienes que analizar la situación para ver qué vas a comunicar, está bien. Pero al final tienes que cohesionar toda la información y comunicar. Si no lo haces, se genera un boomerang que va a afectar aún más a la institución. Luego, tener un buen portavoz. No pretender que el portavoz sea pues siempre, el gerente es el portavoz. Hay ingenieros que son gerentes alucinantes, impresionantes en el área de procesos, que conocen el sistema, el trabajo, los equipos, todo a la perfección, pero no tienen capacidad de comunicación, pues. Que no son carismáticos, así le das un media training. Entonces, en esos casos lo que tienes que entender es que no solamente se tiene que enfocar que el vocero es el que más sabe, muchas veces el vocero es el que mejor comunica. Y hay que prepararlo igual. Y luego de lo que suceda, analizar lo sucedido en el proceso de crisis. Los patrones de una crisis son simples. Primero vas a estar en inicio de tranquilidad y acá es donde tenemos que hacer prevención. Luego viene el proceso de escalada, el descontrol y la crisis. Y luego de esta crisis van a venir las esquirlas. Vas a tener que hacer evaluación y control y lo que hemos dicho, de una crisis se aprende el reenfoque, el aprendizaje y comenzar de nuevo y enfocarnos hacia donde queremos ir. Ahora, como podemos ver, la capacidad de enfrentar la crisis en el momento más crítico es lo peor que podemos hacer. Hay una estructura que es bien clara, una curva de manejo de crisis, que tenemos que entender y tener muy metidos en la cabeza. La crisis es este proceso acá rojito, ¿no es cierto? Y este proceso acá rojito me dice que acá la crisis es mínima, acá está al máximo, y luego de todas las esquilas y los problemas queda acá. La comunicación es inversamente, la línea de comunicacional en crisis es inversa a la de la crisis misma. ¿Qué quiere decir? Que si nosotros actuamos acá cuando recién está por comenzar o aún no ha comenzado, lo cual se llama prevención, esta crisis no va a tener esta curva, sino va a ser quizá mucho más pequeñita o a lo mejor ni siquiera se da. El gran error es que muchas veces tratamos de comunicar y generar estructuras de propuestas de solución acá, cuando estás en el máximo de la crisis, y en ese momento no nos va a resultar. Todo está en la prevención, señores. Grábenselo. Eso es fundamental y en las instituciones públicas es clave. ¿Cómo esto? La misma gráfica, pero entenderlo bien. Acá está el cartucho sin prender, acá no hay crisis, no hay problema. Pero, ¿cuál es la prevención? Saber si cerca de esto hay una fuente de calor que podría encenderla. No, está ahí apagada, no hay problema. Tenemos que estar atentos a esto. Si en caso que se comience a encender, todavía tenemos tiempo de correr para acá y tratar de apagarla. Acá tenemos una opción de solución. Acá. Ya, como dicen los chiquitos que hacen fuegos artificiales en Navidad, esto es mechita peligrosa. En vez de correr para acá, vas a tener que correr para el otro lado porque pronto explota. Y cuando explota es donde menos capacidad de control y manejo tenemos. Y es donde muchas veces recién reaccionamos y tratamos de hacer algo y no nos va a servir. Luego vienen las esquirlas y la reconstrucción o lo que tenemos que hacer. Eso es fundamental. Ahora, hablábamos del plan. Armar un plan estratégico nos cuesta a los comunicadores, pero tenemos que armarlo y el plan es fundamental porque además sigue la línea de todas las demás áreas de la institución. Y las instituciones públicas se rigen por planes estratégicos muy estructurados y parametrados y se tienen que cumplir. Y eso hay que adecuarse. La comunicación como pieza estratégica requiere investigación, planificación, ejecución y evaluación. Y eso es fundamental.
Canalizar correctamente todos los flujos informativos, comunicativos y relacionales que genera la institución es fundamental para generar mensajes claros y directos, comunicación interna, para luego generar comunicación externa. Se fundamentan en las políticas institucionales, la misión, la visión, lo que hemos visto, y deben dimensionarse como un macro proceso estratégico, transversal a toda la institución. Hemos dicho que la comunicación es transversal a todas las áreas, partiendo desde la alta dirección. Debe ser implementado y ejecutado desde todas y cada una de las áreas y dependencias en sus interacciones comunicativas cotidianas, y eso es clave. Todo ello, además, y es fundamental para el éxito de la propuesta, debe ser enfocado en base a un mapeo integral de todos los actores, todos internos, externos, todas las instituciones, todo lo que está relacionado a nosotros como institución tiene que ser bien definido en un mapeo de stakeholders que me permite entender quiénes son y sobre ellos enfocar la propuesta de comunicación y campaña. Al final lo que tenemos es esto, la planificación se sustenta en esto, un proceso de investigación que nos lleva a 3 pilares, la institución, la organización y la sociedad. Sobre ello vamos a tener que definir los objetivos, los públicos, que además se dividen en principales y secundarios, internos y externos, ¿correcto? Porque los secundarios no pueden dejarse de lado. Luego se estructura el mensaje, que puede ser en base a un mensaje principal, qué es lo que queremos comunicar, qué es lo que queremos decir, cómo lo vamos a hacer, y luego mensajes secundarios que van a reforzar este principal. Luego vienen las estrategias, como, perdónenme, regreso, acá estamos. Las estrategias, cómo lo vas a decir, qué lenguaje vas a usar, qué tono, qué canales, y luego ya la dirección estratégica, la comunicación interna, la externa, las relaciones con los medios, la atención a la ciudadanía. Definido esto, vamos a hablar ya recién de un presupuesto y un cronograma que va a ser el cumplimiento del proceso de comunicación. Y esto además es cíclico, porque va a volver luego a un proceso de investigación y va a continuar. Esa es la planificación. Y en instituciones públicas el tema de publicidad es clave. Claro que el punto principal de este análisis va de la mano de lo que queremos, qué queremos decir, ¿no? ¿Qué estrategia vamos a utilizar? Uno de los puntos en comunicación en instituciones públicas es que lamentablemente no hay tanta libertad. En las empresas privadas es mucho más fácil ser creativo, ser innovador, porque no hay tanto cuestionamiento de lo que vayas a decir o no. No es que vayas a decir algo malo o no, pero muchas veces hay el error de que la institución pública tiene que ser más seria, porque es institución pública, porque depende de la plata de los contribuyentes. No es verdad. También en las instituciones públicas tu propuesta de campaña puede ser muy creativa, pero hay que tomar el valor de hacerlo y requiere un liderazgo y una aceptación por parte del líder o del jefe o el máximo directivo. Pero es fundamental y eso es una de las cosas que hay que cambiar. Las instituciones públicas no tienen por qué ser serias, pueden ser creativas, pueden ser disruptivas, pero hay que enfocarse. Y ahí viene el tema, ¿no? En publicidad, por ejemplo, hay limitaciones presupuestales, pero sí hay campañas publicitarias. En paneles muy poco, se trabaja muy poco, más trabajan paneles las empresas privadas, los públicos muy poco. En televisión se hacen campañas puntuales, normalmente terminan siendo campañas de difusión de campañas sociales, y muy pocos son enfocadas al tema reputacional, y podría darse, ¿no es cierto? En radio quizás es uno de los medios más utilizados en las instituciones públicas, insisto, muchas veces lamentablemente para informar fechas, cronogramas, y muy pocas veces para destacar la importancia del producto o el servicio que tú ofreces o las características particulares de la institución, porque insisto, como no hay competencia, ¿sabe que tienes que venir acá? ¿Para qué le voy a decir que venga? Ese es un error, hay que cambiar ese concepto. Aviso de revista diario muy poco se usa, a veces en especializadas, pero lo usan. Redes, que lo vamos a ver ahorita, que es fundamental. Y esto sí es el gran cambio que han sufrido las instituciones públicas a nivel de comunicación. Banners digitales que se usan normalmente en las webs, pero lamentablemente ahora con el portal único esto se ha roto y el portal único hace que sea, las webs de las instituciones públicas son lo más aburrido que puede haber y ojalá lo cambien, ojalá se enfoquen diferente, porque todas son igualitas y vamos a ver unos ejemplos. Acá sí, publireportajes, por favor. Yo no recomiendo hacer publireportajes ni en las empresas privadas, menos en las instituciones públicas, es lo último que les recomiendo. No hagan publireportajes, porque lo único que van a lograr es que la gente diga, mira, están pagando para hacerse publicherry, y es lo peor que puede pasar. Y mail marketing depende mucho también del tema de los correos no deseados,
Entonces, de los spam, pues no funciona mucho para afuera, pero internamente es muy útil el mail o el marketing como los correos electrónicos. Internamente, como comunicación interna, es muy importante. Volantes ahorita han perdido vigencia por el tema del COVID y además agarra cada vez más fuerza el tema virtual y eso es donde tenemos que enfocarnos. Y esto es otra cosa que no les recomiendo hacer. Merchandising, al final te van a terminar diciendo que haces gorritos, copitas y lapiceritos para tu gente, porque al final lo entregas hacia afuera, pero los que más lo reciben son los trabajadores y en realidad te estás gastando la plata para dárselo a tu gente y no es la manera de generar camiseta, ¿no? Es otra, a través de otros incentivos, pero no esto. En los privados sí funciona. ¿Y cómo comunicar hacia afuera, rompiendo los esquemas? Existen distintos tipos de mensaje. Los testimoniales, que se centran en opiniones de personas conocidas con buena llegada al público y permiten decir los temas puntuales y aclarar lo que queremos informar a través de la credibilidad que tienen estos personajes. Los cabezas parlantes, que en realidad se centran más en mostrar un producto, ¿no? Lo que estoy mostrando en realidad todos son de instituciones públicas, este es de salud, y el cabeza parlante se basa en el producto, no muestra personas, y acá está el producto como el oxitómetro, y es simple, claro, directo, es como un catálogo. Luego el problema solución, se plantea el problema y qué solución, Sedapal acá trabaja, ¿cuál es el problema? El robo de los buzones, la solución, el acuafono. Luego hablamos de escenas cotidianas. Lo hace el Ministerio de Educación y lo que nos muestra es dos chiquitas en su casa estudiando y ¿a qué se enfoca? Sigamos aprendiendo, faltan 15 días, pero es un poco más emotivo, ¿no? Luego, las razones de compra, ¿no? Eso lo usan mucho las municipalidades para decir, paga tus tributos ese día, si pagas ahorita te descuento tanto, tienes un porcentaje. Entonces, lo que es ir directo a la propuesta y darle la razón por qué tienes que hacerlo ahorita o utilizar ahorita el servicio. Personajes publicitarios, Sedapal tiene, comenzó con vivienda que tenía techito, pero lo cierto es que se enfoca en mensajes puntuales utilizando un personaje que es fácil de reconocer. Analogías de marketing, esta es muy buena, hecha por Ociptel, que para explicar el tráfico de Wi-Fi, lo que te lo hace es comparándolo con una vía, con una pista, ¿no? Y te dice de 9 a 8, de 9 de la noche a 8 de la mañana, tu tráfico es casi nada, navega. De 6 a 9 pm, 6 pm a 9 pm, ni se te ocurra porque está el tráfico horrible. Entonces, miren cómo se puede ser creativo sin salirse de la línea institucional, y esto es Ociptel, y eso se puede trabajar. Spots más emocionales se enfocan en el uso de la nostalgia, eso se utilizó para el tema de COVID, generando, diciendo, no juegues fulbito, no salgas con tus amigos porque vas a contagiar a tu abuelo y se va a morir. Duros, pero se enfocan en eso. Y el último es la comparativa. Acá sí yo no pongo un caso específico de una institución del Estado, porque en realidad la comparativa es más para empresas privadas, como Coca-Cola y Pepsi, que son típicas. Entonces, en la gestión de medios tradicionales, señores, la mejor y más fuerte estrategia que tenemos para trabajar en instituciones públicas son las notas de prensa, pero hay que tener algo claro. Notas de prensa no podemos mandar 10, no podemos mandar 4, no podemos mandar 3 en una semana, por semana. Hay instituciones que les encanta. Hay cualquier cantidad de instituciones públicas. Y si cada institución pública manda semanalmente 3, 4 notas, no se las van a rebotar. Como yo siempre sugiero, manden máximo una a la semana, máximo. Y si su plan institucional les dice que tiene que ser 6 al mes u 8 al mes, sigan mandando una por semana y las otras las publican en su web. Pero no se desgasten en los medios mandando a cada rato porque hay un momento que van a mirar y van a decir, otra vez esto, no lo voy a sacar. Y no lo van a sacar. Tenemos que restringirlo, pero las notas de prensa, que no tienen costo, pero le interesan a los medios porque están encima de las instituciones públicas, son claves. Las entrevistas, que son importantes, para eso hay que preparar muy bien al vocero, pero te permiten dar la información completa, integral de lo que estás proponiendo. Los reportajes, que son incluso más útiles porque no hay un cuestionamiento y puede ser que el periodista en la entrevista sea un poco más incisivo, pero en el reportaje estás en tu cancha y lo puedes manejar mejor y puedes informar más claramente lo que quieres decir. Las conferencias de prensa, si hay que hacerlas, pero son complejas, porque ahí sí te van a salir con preguntas que no tienen nada que ver, con temas distintos, tiene que estar muy preparado el vocero y tienen que ser en momentos muy especiales. Y un tema que es clave es el media training. Ya hemos dicho, tenemos que preparar a nuestros funcionarios
tenerlos frente a cámara, incluso contratar periodistas y ficticiamente que los entrevisten, que lo chanquen, que lo... Tienes que prepararlos, porque si en el momento de que esté en la entrevista va a empezar a aprender, vas a terminar generando errores y te puede llevar a una crisis. ¿No es cierto? Y para finalizar, entidades del Estado y redes. Ahora, actualmente, el tema de redes es clave. No es extraño hoy en día encontrar las páginas de las entidades de Estado y hipervínculos a las distintas redes. Y eso lo tienen. Y la gente más seguida en el Instagram, en el Facebook, hasta en el TikTok de la institución, más que en las páginas. Lamentablemente, antiguamente pues las instituciones tenían esto y era mucho más fácil. Las redes estaban a la mano. Hoy, ya habíamos hablado, Ociptel también las tenía a la mano. Hoy lo que tenemos es el tema del famoso portal del Estado. Este es de Ociptel. Este es de Ociptel. ¿No es cierto? Miren todo lo que tengo que hacer para llegar a las redes. Avanzar un montón para poder encontrar las redes de Ociptel. Recién acá. Ya la gente no las encuentra. Y encima, este color rojo, este formato es igualito para todas las instituciones del Estado. Eso tiene que cambiar, definitivamente, porque es la única forma de diferenciarse y la comunicación y el marketing es diferenciándose, ¿no? Y entendamos que la gente, la población, está cada vez más enfocada en las redes. Hay que tener en claro algo. No siempre que aparece algo en redes tenemos que responder. A veces los van a llamar y les decir, ha salido esto en redes, y te llaman a las 6 de la mañana, a las 5 de la mañana, desesperados de la dirección porque ha salido algo en redes. ¿Y vas a ver quién lo ha publicado? Y quién lo ha publicado termina siendo un tuitero que tiene 2 seguidores. Entonces, en ese caso, ¿hacia dónde te enfocas? O sea, vas a responderle, tu red, tu Twitter tiene 50.000, 100.000 seguidores y este que ha publicado algo mal del director o de la institución tiene 2 seguidores. No le respondas. Hay que hilar bien fino en el tema de redes. Y cambiar el concepto de que las redes son, como hacen en el Estado, para poner los eventos, la presentación del ministro. No, las redes son para dar a conocer tus servicios, tus productos, y eso es clave. Y en ese enfoque, la diferencia entre las redes y los medios tradicionales es que nos permiten tener una escucha más activa, información personalizada, transparentar a las instituciones, porque es permanente, y valoración positiva de los ciudadanos. Pero sí, tienes que tener un community manager y trabajar 24/7. Eso es inevitable. Y te obliga, además, a innovar constantemente. Puntos clave en las redes: generan pertenencia, se enfocan mucho mejor al servicio al público porque tienen respuesta, y a la diferencia de los medios tradicionales que son verticales, estos son horizontales y no solamente comunica, sino también recibe feedback. Y eso es clave en las redes. Permiten mostrar mayor transparencia, permiten tener mayor corresponsabilidad porque es integrado y la información es permanente y vas a tener una respuesta, y permiten participar más con los ciudadanos, más que los medios tradicionales. Ahora, la gran pregunta, y con esto finalizamos, ¿qué red usamos? Tenemos en cuenta, miren, y en Asia, el 84% de los pobladores están prácticamente prendidos de las redes. Luego de Asia, tenemos América Central y casi igual Sudamérica. O sea, somos casi el continente más metido en redes. Y eso nos lleva a utilizar mejor y aprovechar nuestras redes si sabemos que hay tanta gente relacionándose. Facebook, aunque ha perdido un poco, busca más la fidelización, genera feedback y es más emocional. Es importante y es una red que tenemos que mantener. Twitter en realidad es más racional, y a pesar de que tiene limitaciones, en instituciones públicas es clave, porque además en Twitter tenemos también a los periodistas que están metidos permanentemente. Entonces, seguirlos, responderles es clave, y Twitter es una red indispensable en instituciones públicas. Instagram se usa mucho, es más para el branding, es una red donde más generan las imágenes, pero es bien importante. LinkedIn es clave, sobre todo no solamente por usarlo para convocar a nuevos trabajadores, sino también para dar información y profesionalizar a la institución. Es clave.
TikTok en realidad recién está comenzando y es muy, muy, muy para jóvenes, pero se puede tomar en cuenta dependiendo de la campaña que queramos hacer como mensaje secundario. Lo vimos en el plan estratégico. YouTube se ha convertido en realidad en una propuesta alternativa, pero sí se pueden hacer canales. Nosotros hemos desarrollado canales en Migraciones, en RENIEC, canales de información en donde, a diferencia de las otras redes que los videos tienen que durar 30 segundos, acá pueden durar 5 minutos, pero es una información más integral, más linkeado a las otras redes que individual. Flickr básicamente es para guardar las fotografías de los eventos. Y el WhatsApp en realidad no es una red social, pero sí aplica muy bien para la comunicación interna y para el trabajo de crisis. Clave. Y bueno, básicamente eso es lo que tenemos. Tenemos que entender que el cambio de comunicación en las instituciones públicas es fundamental. Enfocarnos, desarrollar propuestas nuevas, diferenciarnos, y es la única forma de generar una mejor imagen y una reputación y romper ese estereotipo que tienen las instituciones públicas que termina siendo tan nocivo. Muchas gracias.